No, no me lo voy. ¿Cómo que no? Te sobra uno, Daniel. Te sobra uno de estos. ¿Sí? Claro. Es que Sí, hay aquí. este cartel. ¿Todo bien? Buenas tardes, queridos colegas y amigos. Entonces supongo que ustedes se han enterado de una leve o grave, no sé si es leve o grave, modificación dentro del programa de las conferencias. Leamos el primer párrafo del programa, entre comillas. Por ser un recorrido demasiado extenso, el tema previsto de la tercera conferencia, o sea, hoy, ha sido modificado, centrándose también para mayor coherencia cronológica en el siglo XIX, únicamente el siglo XIX. La cuarta conferencia, o sea, la conferencia de abril, versará pues sobre el exilio de los republicanos y los hispano-franceses, entre comillas, como doble consecuencia de la guerra civil. Entonces me di cuenta de que el primer programa que iba desde comienzos del siglo XIX hasta la guerra civil, pues ejemplificaba el refrán que quien demasiado abarca, poco aprieta. De manera que para no sacrificar, entre comillas, a los exiliados republicanos, pensé que era conveniente centrarse hoy en el siglo XIX, incluyendo una cosa en la que había pensado, porque no es propiamente dicha esa cosa, literatura, sino arte, pero realmente la frontera es bastante porosa no vale nada, entre letras y arte, de manera que ustedes ven en la página 2, la otra cara, la integración del tema de pintores españoles en París, que realmente es una cosa muy importante y tiene relación, no estrecha, pero en fin, bastantes relaciones con la evolución de la literatura. Además, dicho sea de entrada, ustedes tienen en la Caixa de Madrid una exposición en torno a Montmartre y Toulouse-Lautrec, todo esto. Y bueno, pues hay algunas alusiones a la presencia de españoles en la capital francesa. Bien, entonces, habíamos terminado la vez pasada con Blanco White, no digamos afrancesado porque vivió en Inglaterra y la familia era inglesa, pero digamos representaba esta fase de los liberales, otra dimensión que no hay que olvidar, liberal, que es el adjetivo inventado por las Cortes de Cádiz, y muy a menudo se piensa en esa palabra liberal oriunda de Inglaterra, y en realidad pues liberal viene de ese periodo tan importante para España y para Europa, las Cortes de Cádiz. Bien, y vamos a empezar con un evento dramático, el primer evento dramático realmente que conoce España a raíz de la invasión napoleónica, ese exilio de los afrancesados. Me parece importante fijarnos en lo que voy explicando en esa primera hoja. Bajo este vocablo, que ha sido utilizado a veces de manera polémica y subrayado mío, de manera polémica, porque hay, digamos, esa idea de traidores de España, cabe distinguir, por una parte,
a los viejos ilustrados. Cabarrus, el francés que creó el banco durante el reinado de Carlos III, el marqués de Urquijo, un volteriano, el general O'Farrill y el almirante Mazarredo, por ejemplo. Los josefinos, partidarios del rey José I, los afrancesados políticos, y entonces pues solo he mencionado a dos y vamos a explicar esta reducción, por decirlo así. Pero bueno, Ramón de Arce, arzobispo de Zaragoza, o sea que era realmente un personaje muy importante, pero claro que el clero no siguió a Ramón de Arce. Y Pedro de Estala, bueno, un amigo de Moratín, pero en realidad los josefinos se mezclan con otra categoría que vamos a descubrir, que no tiene nada de misterioso, los afrancesados neoclásicos que eligieron la estética considerada como inspirada por las letras francesas. Y entonces salen unos nombres que realmente hay muy pocos nombres relevantes, salvo Quintana, que tuvo una fama enorme durante el reinado de Isabel II, Sánchez Barbero, Cienfuegos casi muere al llegar a Francia, y eso plantea un problema, o sea, ¿qué ha producido el exilio como materia literaria? Pues la verdad, muy poca. Hay casos en que se mezclan ambas posiciones ideológicas y poéticas y son los más interesantes. Y bueno, vean ustedes esos dos libros meridianos para esta cuestión tan enrevesada, tan compleja. El libro ya viejo, pero ha sido reeditado, de Miguel Artola, Los afrancesados, con un prólogo de Gregorio Marañón, y eso me parece muy importante, porque ya conocemos a Marañón, casi dio Marañón el título de esas conferencias españoles desde fuera. Y entonces, claro que es un prólogo muy matizado, muy inteligente, porque la cuestión es bastante compleja. Y otro libro más reciente que alude precisamente a ese drama español, Los famosos traidores. Sí, son famosos, a ver si son traidores, hasta qué punto los afrancesados durante la crisis del antiguo régimen, y la crisis hay que tomar esa palabra en el sentido pleno. Bien, entonces vienen algunos nombres más conocidos. Gómez Hermosilla, por este tratado poético que, un poco curioso, Arte de hablar en prosa y en verso, que ha conocido bueno, varias ediciones, no solo Madrid y París. Y Gómez Hermosilla tuvo a un lector famosísimo, a un francés que había nacido en Montevideo, uno de esos franceses radicados en Hispanoamérica, Isidore Ducasse, más conocido bajo el seudónimo de Comte de Lautréamont, uno de los textos más famosos para los surrealistas. Por ejemplo, nuestro André Breton, el papa del surrealismo, pues considera el Comte de Lautréamont. Y esa... hay un programa en la entrada, señora. El programa que está a la entrada que está el programa. Entonces, hay unos estudios que en realidad ese escritor tan raro, le Comte de Lautréamont, que es su seudónimo, pues tuvo una educación bilingüe,
y ha leído largo y tendido El arte de hablar en prosa y en verso. Y cómo uno puede explicar que un tratado tan, como diría yo, tan clásico o neoclásico haya podido suscitar, crear, provocar una de las obras más originales del siglo XIX y hasta del XX. Gómez Hermosilla estaba en todas las escuelas, todos los institutos durante la primera mitad y más del siglo XIX. Alberto Lista y Aragón, un poco más conocido, lecciones de literatura española, y Lista fue maestro de un poeta, el mayor poeta romántico español, José de Espronceda. Entonces tenía ese pequeño grupo, el maestro y los discípulos, que se llamaba El Parnasillo, y el Parnasillo sigue existiendo, calle del Príncipe, en Madrid. Incluso hay un bar, no digamos una tasca, con algunos retratos, hay Galdós, que no tiene nada que ver, pero también Larra, por ejemplo, y el Parnasillo es una de esas instituciones no muy importantes, pero que agrupaban a espíritus realmente destacados e importantes para el proceso literario del siglo XIX. Juan Antonio Llorente, evidentemente lo menciono yo, porque hay ese libro escrito en francés, Histoire critique de la Inquisición español, que fue muy importante, y claro que los josefinos y las Cortes de Cádiz coincidieron en la supresión parcial de la Inquisición. Y claro que esa gente que pensó en suprimir la Inquisición, después de algunos años fueron considerados como traidores, en referencia con otra imagen de España. Bueno, esto no hace falta incidir mucho e insistir mucho en este problema. La historia de Llorente fue muy importante a nivel de historia de ideas, evidentemente. José Marchena ya lo hemos visto la vez pasada, un volteriano, el abate Marchena, no vuelvo a hablar de él, evidentemente. Juan María Maurí, bueno, el Espagne Poétique sí que tiene una importancia, conoció esa recopilación Víctor Hugo, por ejemplo, porque tenía 24 años, y bueno, es una recopilación interesante como, digamos, transición entre lo neoclásico y el romanticismo incipiente, pero muy incipiente. Juan Meléndez Valdés, bueno, otro ejemplo con Cienfuegos, de una muerte casi coetánea de la llegada del poeta en Francia, muere a los 2 años de su llegada. Claro que es el gran poeta de la Escuela de Salamanca de la Ilustración española. Ahora bien, la concepción poética de Meléndez Valdés no coincide, ni mucho menos, con nuestra sensibilidad. Su seudónimo muy conocido, porque eran poetas de la Arcadia literaria, entonces tenía como apodo Batilo, y el ínclito Batilo, con sus pequeños corderos, con sus césped y los pastores enamorados, etcétera, etcétera. En fin, es realmente un grado cero de la poesía, por decirlo rotundamente. Bueno, Leandro Fernández de Moratín sí que es importante, y por eso el primer texto que he escogido remite a Moratín. Veamos nada más que Reynoso, otro segundón,
pero un segundón que representa un hito en el desarrollo de la historia de las ideas y sobre todo una obra, en fin, un libro, un estudio valiosísimo, examen de los delitos de infidelidad a la patria imputados, y claro que el verbo marca precisamente una distancia crítica a los españoles bajo la dominación francesa. Miren ustedes, primero en esa ciudad del sur de Francia, Auch, después Burdeos, después Madrid, o sea que no es ninguna broma este texto, y tuvo una influencia bastante marcada. Y el último, Sempere y Guarinos, Historia de las Histoire de Cortes de España, Bordeaux, 1815, también una cosa importante. De manera que estos son unos pocos títulos que representan de manera dramática, no cabe la menor duda, unas relaciones entre los dos países y sobre todo algunas elecciones ideológicas muy marcadas, y por eso se plantea este problema que está bastante conocido. Entonces, pues vamos a pasar al primer texto sobre Moratín, y es de Julián Marías, que ya conocemos. Este texto, esa recopilación de artículos publicados en la Revista de Occidente en 1962, sí, ahí está, España y Europa en Moratín. El texto es muy interesante. Julián Marías realmente nos muestra una empatía notable para con este escritor, un escritor bastante discutido. Por ejemplo, Gregorio Marañón pues escribe que lo que a él le interesa es la impenetrabilidad de Moratín, o sea, un personaje huidizo que no puede ser bien definido e incluso que no quiere estar encasillado en definiciones. Es un caso muy interesante. Bueno, ustedes conocen no el seudónimo, el apodo de Moratín, el Molière español. Bueno, reparen una cosa, que la comedia, escribió 5 comedias, la comedia más famosa, El sí de las niñas. Pues El sí de las niñas en realidad no tiene nada que ver con Molière, es una imitación de una comedia de Marivaux, o sea, un dramaturgo muy francés, entre la ternura y la visión crítica. Marivaux es el maestro del nacimiento del amor, el amor que se declara. La cosa interesante es que en esa comedia que se llama L'École des Mères, la Escuela de las Madres, imitación de Moratín, se trata de una relación entre el tío y el sobrino, entre el padre y el hijo, mientras que en Moratín es el tío y el sobrino. De manera que la contienda entre la vieja generación y la nueva queda un poco suavizada, digamos, porque se trata de un tío y un sobrino y no la relación padre-hijo. Entonces, pues, bueno, pues pasamos al texto. Coge Julián Marías, coge a Moratín en los últimos años de su vida y de su carrera, cuando empieza esa huida de España. Ahora bien, el texto es bastante largo. Vayamos primero
a la cita en bastardía de la primera página. Desde Burdeos vuelve los ojos llenos de nostalgia a España, a su Madrid, para siempre perdidos. O sea, esto se parece el comienzo de una novela, no es literatura crítica. Estamos viviendo otra vez el drama, entre comillas, de Moratín. Prevé la intervención de la Santa Alianza, o sea, el grupo de las monarquías absolutas que después de la Revolución Francesa, encabezada por Austria y también un poco por Inglaterra, van a, evidentemente, castigar a la Francia napoleónica, quiere decir también revolucionaria. Bueno, la Santa Alianza y Fernando VII va a ser el primer, va a beneficiar de esta política, evidentemente, y el restablecimiento del absolutismo y el terror. Y en una frase desolada intenta justificar su apartamiento. Apartamiento, no es la huida. El que no puede apagar el fuego de su casa se aparta de ella. Entonces, claro que es una conducta muy poco animada, en fin, un poco de mente, digamos, apocada, si vale la palabra. Desde 1823, o sea, el comienzo de la ominosa década, en que sus profecías se han cumplido, o sea, la vuelta al absolutismo político, sus cartas desde Burdeos, desde París, al fin desgranan el mismo eterno rosario de temas dolorosos, nostalgia, noticias de persecuciones, censuras, envidias y la ilusión nunca perdida del teatro, referencias constantes a Goya. Y entonces, casi Julián María, si vale la expresión, matar dos pájaros de un tiro, evoca los últimos años de Goya en Burdeos y las relaciones no muy estrechas, pero en fin, existentes entre ambos españoles. En Burdeos, final de página, Goya y Moratín se tratan con frecuencia y se comunican noticias de los amigos. Ahora bien, veamos la producción de Goya durante los 8 años de exilio, pues es la tauromaquia, y nada más, todo lo importante ya está realizado. Pero claro que Goya está enfermo y bueno, son años realmente muy penosos, muy duros. De vez en cuando surge una referencia a la guerra de independencia de la América española, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, pues, saltamos algunos párrafos y entonces, pues, a Moratín, no fue así, el tremendo aragonés, Goya, volvió a Madrid y sintió otra vez la llamada de Burdeos y retornó junto a su amigo Moratín, que siguió dando a España noticias suyas, ya que, cita, le cuesta muchísimo trabajo escribir una carta. A Moratín no le costaba ninguno, eran su delicia y sobre todo su consuelo, le acercaban a los amigos a quienes tanto quiso, le traían en su ir y venir entre censuras y cuidados, entre noticias tristes y recuerdos alegres, zozobras, decepciones y hasta inconfesadas esperanzas, la España perdida, la España irrenunciable, de cuya sustancia misma estaba hecho, y bien lo sabía, el europeo Moratín. Y eso me parece muy importante, ese adjetivo europeo. No es el afrancesado Moratín. O sea, la sustitución de afrancesado por europeo tiene un sentido. O sea, se olvida lo negativo de la palabra para, digamos, mostrar que Moratín en realidad va trazando una vía, que es la vía, que es la opción ideológica de
de Julián María, como veremos, porque Julián María hablaremos de él en la última conferencia de este ciclo. Bueno. Entonces, pasamos al segundo apartado, los liberales y los dos romanticismos. ¿Qué quiere decir esos dos romanticismos? Vamos a descubrir lo que significa esta fórmula mediante el texto de un catedrático que ha publicado un estudio, bueno, bastante interesante y valioso, muy claro y muy completo, una panorámica del romanticismo español ya en el año 1970. Y entonces, pues, es el texto número 2. Vamos primero a enterarnos de este trozo de Ricardo Navarro Ruiz y volveremos sobre algunos puntos que se relacionan con nuestra problemática. Y digo nuestra problemática, no vamos a tratar del romanticismo español, vamos a tratar nada más que de la relación del romanticismo con el exilio y con algunos problemas afines. Bien, entonces el trozo que he escogido es muy interesante porque hace hincapié en la importancia de Londres como centro de llegada, centro de reunión de los exiliados españoles. El gran centro de los emigrados españoles fue sin duda Londres. Y entonces ustedes tienen algunos datos interesantes, por ejemplo, la existencia de un librero, Vicente Salva, que fue muy interesante. La librería española en relación con Francia vendrá después y vendrá precisamente a raíz de la existencia de un tal Maurí que hemos visto y otros españoles más. Pero durante el primer decenio, los dos primeros decenios, décadas del siglo XIX, fue Londres donde se agruparon la florinata del liberalismo español, editores, etc. Se llegó a crear un Ateneo español, eso nunca ocurrió, nunca ha acontecido esto en Francia, para dar clases gratuitas a los hijos de los exiliados. La importancia de Londres como centro de intercambio de ideas fue extraordinaria. La importancia de Londres también se explica por la presencia de hispanoamericanos y, digámoslo, hispanoamericanos masones, lo que era, por ejemplo, Miranda, claro que son de una ideología bien definida y por eso, pues, claro que a Inglaterra le interesa, bueno, porque nunca las cosas son muy sencillas, claro que era un refugio muy grato para esos emigrados españoles. Pero la ayuda solapada o no de Inglaterra para, digamos, fomentar la independencia de América, eso es evidente, ¿eh? Recordemos la presencia, la lucha terrible de los ingleses en Buenos Aires, en 1810, claro que contra las tropas de España, las tropas reales, pero bueno, quedaron las Malvinas, el archipiélago de las Malvinas, pero a los ingleses les interesaba muchísimo las colonias españolas, eso es evidente. Y como aludo a ese terrible acontecimiento del sitio de Buenos Aires en 1810, mencionemos que quienes defendieron la capital, la bonaerense, fueron los negros, y no quedaron negros, y de la presencia muy importante de los negros en Buenos Aires solo queda una realidad, que es el tango.
tango como palabra viene de África del oeste. Claro que no tiene nada que ver el ritmo del tango, pero es una palabra negra. Y algunas estatuas en las iglesias de Buenos Aires que he descubierto con suma sorpresa, unos santos con cara de negro, de esclavos, que están en algunas capillas en Buenos Aires, porque era un centro muy importante, digamos, de la servidumbre negra. Bueno, entonces nada sorprendente si continuamos esa página, la mención de Blanco White, una figura clave de la inmigración española. Hemos visto a este señor la vez pasada, el español evidentemente, y no tuvimos tiempo de leer el pequeño texto que había en la segunda, en el segundo dossier, pero quien rescató a Blanco White en esos últimos años pues fue Goytisolo, evidentemente, porque Goytisolo pues identificaba su condición de autoexilio, valiéndose del ejemplo de Blanco White y presentándolo como uno de los personajes más importantes en el proceso de independencia de América. Bien, entonces pasamos. Y mucho más homogéneo resultó el grupo de emigrados en Francia. Sí, homogéneo y, digamos, más reducido. Quizá porque la influencia oficial española era aquí mayor y aquellos más tolerados que ayudados. La policía francesa seguía minuciosamente los pasos de todos los sospechosos, impidiéndoles acercarse a la frontera. A pesar del fervor hispánico, no se dio en París nada semejante a lo que ocurría en Londres. Solo tardíamente, hacia 1830, llegaron Espronceda y Rivas, quien también residió un tiempo en Tours. Y entonces se ha dicho ya en este momento, el drama más famoso romántico español ha nacido a orillas del río Loire en Tours, y primero escrito en francés. Se ha dicho de paso, otra novela, obra maestra, si vale la palabra, La Gaviota, Fernán Caballero. Primero escrita la novela en francés. En francés. Y después traducida al español. Entonces, Don Álvaro, o La fuerza del Sino, pues es una... Claro que el original ha desaparecido, pero sabemos, por detalles biográficos, que fue escrito primero en francés. ¿Y por qué en francés? Porque el duque de Rivas pensaba, como ocurrió a Martínez de la Rosa, que vamos a ver, una función en un teatro de París, porque Martínez de la Rosa representó sus dramas en París y evidentemente en francés. Mejor acogida se dispensó a Martínez de la Rosa, quien publicó varias obras y estrenó a Ben Humeya, ese famoso drama sobre la rebelión de las Alpujarras en el teatro de la Porte Saint-Martin, que todavía existe. Y ahora viene lo interesante. Se ha dicho que los emigrados, al volver a España, trajeron consigo el romanticismo.
la afirmación no es enteramente exacta. Sí, y yo añadiría, no es enteramente falsa. Hay que admitir que al contacto con Inglaterra y Francia, neoclásicos como Rivas, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, el propio Espronceda, se hicieron románticos. Pero no cabe ignorar el desarrollo interno. Ahí está la palabra clave, el desarrollo interno del movimiento dentro del país, que había dado manifestaciones como los escritos de Paul de Faber, donde Paul de Faber, como muy bien dice, era un alemán, cónsul de Alemania en Cádiz, y fue el padre de Fernán Caballero, conocida como Cecilia Paul de Faber. El europeo y la novela histórica antes de 1824, o sea, la influencia de Walter Scott en España. Ahora bien, un par de novelas publicadas en Barcelona durante el trienio liberal y después, antes de 1824, porque después viene la década conocida. Recuerden ustedes que hasta durante la década del 24 al 34, quedaba prohibida en España obras como Atala de Chateaubriand, una obra que aboga por el sentimiento, el amor cristiano, etc. Chateaubriand, que fue ministro de los Asuntos Exteriores y responsable de los 100.000 hijos de San Luis. Responsables, ¿no? Pero una novelita como Atala, prohibida. Cuando se habla de la Inquisición, pues la Inquisición durante el siglo XVIII era bastante blanda y tolerante hasta cierto punto. Quedó el problema de Olavide, evidentemente, de que parece que hemos hablado, pero la Inquisición durante la ominosa década fue una cerrazón mental total. O sea que mientras Europa conocía una actividad, un desarrollo de todas las ideas, claro que quedaba apartada de este mundo europeo, España, y también, no olvidémoslo, Portugal, porque también Portugal reinaba aquel Don Miguel, los miguelistas, que era muy buen amigo de Fernando VII. Con ellas enlazan Durán, Lara, López Soler y otros que antes del regreso de los emigrados se sienten románticos. Esto habría que matizar porque, bueno, es un estudio valioso el de este señor, pero está mezclando dos cosas. Y realmente me parece que no hay que confundir, si hablamos con razón de dos romanticismos, de dos cosas diferentes. Hay un romanticismo español interno, y claro, ¿cuál es? Pues brevemente esos 3 años liberales, novelas históricas, por ejemplo, López Soler, el Walter Scott español, si vale la comparación. Bueno, Lara no escribe en este momento, y el famoso Durán, que desempeñó un papel muy importante para el rescate de los romances viejos españoles. Durán es, Agustín Durán, es el hombre que ha renovado, antes de todos los eruditos del siglo XIX, el estudio de los romances viejos. Pero este Durán tenía una ideología muy conservadora y por obvias razones. De manera que mezclar Durán con Lara, eso me choca un poco, porque en realidad se ve que el drama de Espronceda es que no pudo expresarse mientras era joven, como quería, porque precisamente había una atmósfera totalmente asfixiante. De manera que el romanticismo interno
pues hay muy poca cosa, existe y claro, es diferente del romanticismo que viene del exterior y que aparece en España después de 1834, cuando muere Fernando VII y empieza una época liberal sin comillas. Y precisamente es el momento en que pues sale a la escena este famoso drama del duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del Sino. Entonces, pues, no sé si podemos hablar largo y tendido de Martínez de la Rosa, que tuvo un papel interesante como representante de España en Francia, cuando joven, ministro de Isabel II, de Segunda, conoció varios exilios también, y en fin, me parece que un poco estereotipado el retrato que queda de Martínez de la Rosa, pero es un hito interesante, es un escritor de transición, ideología muy moderada, nada de revolución. Su drama Aben Humeya pues representa la crítica más contundente de cualquier intento de libertad desordenada. A él le gusta el orden y una política, pues no hay otra palabra, moderada. Y por eso pues fue ministro varias veces de Isabel II. Pero hay que matizar, si tuviéramos tiempo, sería interesante. Y bueno, cosa personal, uno de mis maestros, le rector Jean Sarrail, su obra maestra ha sido traducido en español, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, escrito cuando tenía algunas vacaciones, como él dice, durante los años 1940-44, si ustedes ven a qué me refiero, entonces apartado del trabajo evidentemente, y su primera tesis fue en torno a la obra de Martínez de la Rosa, y había escogido un tema muy interesante y ha podido matizar de manera interesante lo que, en fin, es bastante más complejo que Rosita la pastelera. Entonces, veamos este drama del Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del Sino. Ustedes tienen dos textos. El resumen del enredo, y nunca mejor dicho, enredo, por parte de quien ha hecho la edición crítica en la colección Cátedra, Alberto Sánchez. Bien, entonces, pues leámoslo rápidamente porque cada detalle tiene su importancia. Don Álvaro, indiano rico y de misterioso origen, en realidad es un mestizo. Y eso explica que, a pesar de ser descendiente de los incas, hijos del sol, pues cuando viene a España y pretende casarse con una hija de una aristócrata, pues imposible. Digámoslo sencillamente, el tema muy interesante de Don Álvaro es la contienda entre dos tipos de nobleza, de parte del duque de Rivas, que era un alto aristócrata. Entonces, la aristocracia rancia, tradicional, la que en realidad es el responsable del drama del drama, el enredo dramático. Y Don Álvaro, que representa una nobleza indígena, que no es un detalle, y también una nobleza, digámoslo, de
de corazón, o sea, una nobleza de carácter y no solamente algo de estamento social. Se ha convertido en ídolo del pueblo sevillano porque es todo un hombre generoso y galán, el mejor torero de España, buen cristiano y caritativo. Y con esto queda dicho que hay todo un aspecto costumbrista muy importante en este drama, que consta de 56 personajes, en detalle, y hay cuadros, escenas que realmente pueden competir con la escuela costumbrista de Andalucía. Está muy enamorado y quiere casarse con doña Leonor, hija del marqués de Calatrava. Ahí está la vieja aristocracia, quien se opone rotundamente a la boda por considerar al pretendiente como un aventurero advenedizo. Planean los enamorados la fuga para contraer matrimonio. Las vacilaciones de ella retrasan la marcha y, advertido el padre, los sorprende, pero muere por accidente. Y eso es el primer lance dramático, por no decir trágico, al final de la primera jornada, la muerte, pero digamos accidental, del padre al dispararse la pistola arrojada por el suelo por don Álvaro. Don Álvaro no quiere matar al padre, suelta la pistola y la pistola mata al padre. La fuerza del destino. Separados en la refriega de sirvientes que sigue a la desgraciada, doña Leonor se retira, pasado un año, a practicar dura penitencia en un yermo de la serranía cordobesa. Y don Álvaro, que la cree muerta, el quid pro quo trágico, no cómico, trágico, hay las dos cosas, se marcha a Italia, donde alcanza reputación de bizarro militar, pres de España y flor del ejército. Se sitúa el drama durante el reinado de Carlos III. En Velletri le descubre don Carlos de Vargas, mayorazgo del difunto marqués de Calatrava. Entonces el encuentro fatal. Y le desafía resuelto a matarle. Don Álvaro no quiere, pero se ve arrastrado a un duelo en el que muere don Carlos. Arrestan a don Álvaro por haber contravenido la ley que prohíbe los desafíos y los duelos, se ha dicho claramente. El inesperado ataque del ejército enemigo le liberta, aunque para luchar con los suyos en busca desesperada de la muerte, y con promesa de retirarse del mundo, sí queda vivo. Sí, pero hay un acento que falta. Sí. Es un momento muy importante del drama del duque de Rivas. Hay una... Bueno, si me meto en mis apuntes estoy totalmente perdido. Hay un pequeño monólogo que cierra la jornada cuarta, que es muy importante porque decide que si sigue viviendo se va a retirar al yermo para el fin de su vida. O sea, explica de manera coherente la quinta jornada. Y la quinta jornada empieza de manera muy burlona, muy cómica, con el personaje del padre guardián del convento de los Ángeles en las montañas de Córdoba. Nos lo define como un siervo de Dios a quien todos debemos imitar. Bueno, el personaje cómico en realidad es otro monje, no es el padre guardián, disculpe. Casi 4 años lleva de vida ejemplar, consagrada a la penitencia, cuando llega al convento, bueno, no sé por qué estoy leyendo, en busca don Alfonso de Vargas, el otro hermano de doña Leonor, poseso de furor vengativo. Entonces, el primer como mayorazgo
muy noble, etcétera, y un poco pacato, en fin, bien, sobrio. Pero el otro, endemoniado, o sea que como su hermano ha sido asesinado por don Álvaro, eso lo ve así, pues entonces sí que está poseso de furor vengativo. Mientras que don Álvaro está con el hábito de monje o de ermita. Entonces, cae mortalmente herido don Alfonso, piden auxilio espiritual a una gruta que sirve de ermita y surge de allí doña Leonor, ignorada penitente de aquel retiro, ignorada por don Álvaro, evidentemente ignorado del convento. Sale la comunidad al oír la campana de la ermita y don Álvaro, en medio de la tormenta, convulso por loco arrebato, se suicida arrojándose desde lo alto de un risco ante los frailes que ruegan consternados: misericordia, Señor, misericordia. Y entonces he escogido esa escena última, en la página 7 de su antología de texto, porque me parece muy interesante el desenlace de la tragedia del duque de Rivas. Entonces, esa manera de despeñarse, de arrojarse al abismo, sube a lo más alto del monte y se precipita, y la invocación: infierno, abre tu boca y trágame, húndase el cielo, perezca la raza humana, exterminio, destrucción. Claro que es la famosa exageración de la miseria humana, de la rabia, de la derrota del héroe. Tiene que ver con una temática satánica bien presente en el drama, cosa que es bastante interesante, porque parece que el duque de Rivas está muy atento con la coherencia de su drama, no es nada descabellado. Claro que la réplica de don Álvaro puede parecer un poco exagerada, pero todo bien concertado y bien explicado, de manera que y también esa connotación satánica del tema del demonio tiene que ver también con, algunos dicen eso, para matizar la otra imagen de don Álvaro, hijo del sol, como un descendiente del Inca. Entonces, pero lo que a mí me interesa es ese desenlace dramático, esa manera de arrojarse al abismo, porque hay un pequeño estudio de un catedrático de la Universidad de Barcelona, ensayista bastante famoso, pero tuvo graves problemas de salud, Rafael Argulloy, que escribía de vez en cuando en El País. Ahora parece que no, que está bastante enfermo. O se calla, no sé. Entonces, ha publicado a comienzos de los años 80 un pequeño libro preciosísimo que se llama La atracción del abismo. Y la cosa curiosa es que escoge su abanico de ejemplos en la literatura alemana, en la literatura inglesa, un poco de la literatura francesa, porque es un ensayo sobre el romanticismo y nada en absoluto sobre España, y nada sobre este ejemplo palmario de temática realmente asombrosa, lo que es la atracción del abismo. La fatalidad de don Álvaro se expresa aquí con la atracción del abismo, o sea, la manera fatal con la cual se termina la existencia humana. Y por eso, pues, este ensayo, que tiene su interés, pero merecería un poco de alusiones a la literatura española, y ha repetido varias veces
esos ensayos sobre el romanticismo europeo, pero nada de ejemplo español. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pasamos a, bueno, 4 trayectorias originales. He agrupado un poco como el último apartado, el quinto, a algunas monografías, por decirlo así, o algunas trayectorias interesantes. Bueno, la primera, muy conocida, y no voy a hablar evidentemente, sería ridículo decir 2 palabras sobre este ingenio Francisco de Goya, pero me parece importante subrayar que en realidad el exilio fue un periodo dramático para Goya, porque con su estado físico, etc., pues, ha creado muy pocas cosas durante ese último decenio, poco más o menos. Bien, José Mor de Fuentes. Bueno, Mor de Fuentes lo conozco porque me ha interesado muchísimo Azorín, y Azorín, que lo sabe todo de literatura española, pues ha dedicado 3 artículos en esa famosa recopilación cuyo título es Lecturas Españolas, de 1912. Entonces, uno podría mencionar con una sonrisita que a Azorín le agrada los escritores de segunda fila o los hallazgos bibliográficos. Hay un lado de hallazgo bibliográfico siempre en Azorín. Ha descubierto una edición muy rara de Mor de Fuentes. Bueno, Mor de Fuentes tuvo una existencia realmente lamentable. Parece que dominaba el francés de una manera tremenda, pero lo interesante, y hablo a partir del análisis de la lectura de Azorín, para él, para Azorín, Mor de Fuentes representa la primera expresión del paisaje. Y no olviden ustedes este libro, que es una excepción dentro de la producción española, El paisaje de España visto por los españoles, de 1916, de Azorín. Entonces, ¿por qué se interesó Azorín en ese personaje de segunda fila? Porque su novela Serafina, una novela prerromántica, pseudo-romántica, pues presenta una sensibilidad al paisaje que realmente es la originalidad de este autor. Bien. Álvaro Flores Estrada. Álvaro Flores Estrada, supongo que no les suena mucho este nombre. Y bueno, eso representa el fracaso de una vida hasta cierto punto. Flores Estrada, pues si fuera francés, si fuera inglés, y conoció 2 exilios en Inglaterra, Flores Estrada sería un nombre conocido y apreciado y en fin, reconocido a nivel de la ciencia económica, política y económica. Su curso de economía ha sido traducido al francés cuando su exilio en Francia, que conoció exilio en Inglaterra, pero también en Francia. Entonces, ese curso sí que es interesante, es, digamos, típico, este curso, de una ideología liberal, moderada. Por ejemplo, una de las ideas maestras de Flores Estrada es la lucha contra Mendizábal y la desamortización. Este liberal considera que Mendizábal está en el error, que no resuelve nada su política contra los conventos, evidentemente, porque en realidad sigue en pie
el problema de los terratenientes o de los latifundios. Eso es su idea. Bueno, no vamos a discutirla. Claro que es el liberalismo de las Cortes de Cádiz, porque fue una de las figuras señeras de las Cortes de Cádiz. Y a raíz de esto, sentenciado a muerte por el primer gobierno de Fernando VII. Ahora bien, algunos dicen que fue sentenciado a muerte, cosa terrible, porque en realidad se suponía que nunca hubiera sido posible realizar la condena. Y entonces, claro que se marchó antes Flores Estrada. Pero eso me parece muy interesante porque representa lo mismo que el caso de Olavide, Pablo de Olavide, el intendente de Andalucía en el siglo pasado, en el siglo XVIII. Una tremenda condena, no fue sentenciado a muerte, pero por la adquisición bastante perseguido, y en realidad porque se sabía que, bueno, iba a salvarse de cualquier modo de esta condena. Lo interesante, hay dos cosas en la vida de Flores Estrada que me encanta, como ustedes pueden adivinar, de la manera con la que presento a este medio desconocido. Primera cosa, durante su exilio en Inglaterra, a raíz del epistolario suyo, se ve que el gobierno español, estamos por los años 28-30, o sea, en plena década, el gobierno español intenta sacar informaciones sobre los exiliados de parte de la liberal Inglaterra. Y entonces, pues, logra a medias ese propósito, pagando algunos soplones, algunos que, en fin, estaban mirando lo que hacían los emigrados españoles en Londres. Esto representa la política no tan oculta, pero un poco la política del día a día entre dos gobiernos hartamente diferentes, harto diferentes. Bien, primera cosa. La segunda cosa, se encuentra Flores Estrada durante su exilio en Francia, en París, y presencia un evento que fue muy importante, la primera manifestación política de la joven monarquía de Julio, o sea, el ascenso al trono de Luis Felipe I, rey de los franceses y ya no rey de Francia, un detalle muy importante. Bien, entonces salen los republicanos franceses con motivo de la muerte de un general de Napoleón, el general Lamarque, oriundo del suroeste de Francia. Entonces, Lamarque representa para los republicanos un ejemplo, una imagen de la política liberal, y fue el entierro de Lamarque la ocasión aprovechada por los republicanos, y hubo una represión muy dura de parte del gobierno de Luis Felipe I. Entonces, los republicanos pidieron a unas personalidades importantes impartir un discurso, decir algunas palabras con motivo de la desaparición de este personaje en aquel entonces muy importante. Lo comenta, alude a este evento que es interesante, al final de la edición crítica de Alcalá Galiano, el amigo del duque de Rivas, masón, que le ha ayudado a redactar, parece, el drama de don Álvaro. Entonces, al final de sus memorias de Alcalá Galiano, edición crítica hecha por Julián María, una nota de pie de página bastante importante, diciendo, pues este evento de la muerte, del funeral del general Lamarque,
pues no ha suscitado interés en España o algo así. Pues falso, noticia, dato falso, lo siento. Estaba presente Flores Estrada e incluso su discurso, que pronunció en español, ha sido traducido y publicado en un periódico de París. De manera que, bueno, rescatemos esa oportunidad. Un español que presencia un evento importantísimo, o sea, el surgimiento, por decirlo así, de la idea republicana en medio de la nueva monarquía y proferir un discurso me parece muy interesante. Y existe este discurso en la prensa francesa. Bien. Lara, pues, no se presenta a Lara lo mismo que Goya, pero me ha parecido muy interesante escoger un trozo del primer texto importante de Francisco Umbral, con el cual irrumpe como se suele decirse, en la República de las Letras, pero en España en 1965, su primer ensayo, Lara o la anatomía de un dandy. Es evidente que al escribir esto, Umbral, y lo cuenta, por ejemplo, en ese libro encantador, La noche que llegué al Café Gijón, una parte de las memorias de Umbral. Entonces estuvo encerrado para crear este ensayo, que se ganó un premio, y porque eso no podía seguir así. Estaba por los bares de Madrid escribiendo artículos, y entonces consciente de que tenía que escribir algo que marcara realmente su presencia y su talento. Y realmente este pequeño libro, y recuerdo muy bien cuando lo compré en España, entonces pues es realmente algo muy interesante. Evidentemente es un fragmento autobiográfico. Detrás de Lara está el joven Umbral que critica la sociedad de Fernando VII y matando dos pájaros de un tiro, criticando la España en la que está viviendo, evidentemente. Primer punto, intenta, ¿cómo diría yo?, minusvalorar esa palabra de afrancesamiento como algo negativo y hasta infame en relación con Lara. Y dice, segunda columna, ¿habrá casticista que hubiese resistido la prueba? Está claro que Lara llevaba muy dentro la vivencia española, el idioma español como vivencia, pero claro que había sido educado en francés, uno de los pocos españoles que, lo mismo que Víctor Hugo, al revés. Víctor Hugo fue alumno cuando tenía algunos 8 años, o sea que vivió de niño, como chaval, en Madrid, y eso explica el hispanismo de Víctor Hugo, y explica la presencia del joven Lara en Francia, unos años que marcan definitivamente el carácter de un hombre. Entonces, un poquito más arriba, la lengua francesa ha sido su segunda madre idiomática. Pues muy bien, sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo culpar de afrancesado? Pues a un hombre a quien a los 4 años se le pone a hablar francés y sin embargo va a escribir pronto el mejor castellano de su siglo. Y viene la pregunta, ¿habrá casticista que hubiese? Está claro que Lara se defiende maravillosamente del dulce influjo francés y lo que es más, se defiende amando a pesar de todo ese influjo. Podemos seguir considerándole tocado de esnobismo de lo extranjero, o sea, el dandismo es otra cosa, nada de esnobismo.
el extranjero. Francia no era tal extranjerismo para él, evidentemente, su segunda patria. Solo un español muy entero podía superar la prueba de lo que casi llamaríamos doble nacionalidad, un poco exagerado pero no tanto, si bien es cierto que esta doble nacionalidad contribuye a explicar la condición de desarraigado, y eso me agrada mucho esta palabra, porque en realidad supera cualquier tipo de elección entre afrancesado o nacional o qué sé yo, el desarraigo y también el drama íntimo de Lara, también desgarrado. El desgarramiento es otra palabra, no sé si vamos a verlo en ese trozo, el desgarramiento de Lara. Legitimado así el afrancesamiento, y eso se ve, la idea de Umbral, hay que primero legitimar el afrancesamiento, o sea, borrar todos los juicios negativos. Conviene meditar un poco sobre el pecado de afrancesamiento en general. Y entonces, claro que ahora sí que sale el ajuste de cuentas de Umbral frente a su sociedad española coetánea. Todo expediente, en el siglo XIX los franceses de Napoleón invadieron España. No cabe negar un hecho histórico. Antes habían sido los árabes y antes los romanos y tantos otros. Está convenido que somos un pueblo de aluvión. Bueno, sí, hasta cierto punto. Pero bueno, aluvión también conocemos esto en Francia. Claro que los árabes se fueron, pero los romanos se quedaron. Aluvión, sí, en fin. Habría que discutir esto, pero claro que aboga por su... es un alegato en pro de la... Todo expediente de limpieza de sangre, y ahí está el problema. O sea que Umbral está aprovechando la ocasión para el ajuste de cuentas de la España rancia y la España nueva que está vislumbrando Lara o que intenta hacer aparecer. A propósito de otro tabú español, el judaísmo flotante en nuestra sangre, Américo Castro. Y claro que el ejemplo de Américo Castro muestra a dónde quiere ir Umbral. En la Celestina, como contienda literaria, insiste sobre el importante y positivo papel que juegan los judíos en nuestra historia. Y entonces, pues, podríamos decir así, que es uno de los temas fundamentales de esas charlas, de esas conferencias, lo que pasa en el interior, lo que pasa al exterior y las consecuencias ideológicas. Bien. Entonces, volvamos a nuestro guión, por decirlo así. Bien, estoy en página 2 y llegamos a un capítulo que explica hasta cierto punto el que haya postergado los republicanos para la cuarta conferencia, porque si no, no se hubiera hablado de un fenómeno no muy literario, pero cultural de suma importancia, esa larga tradición de los pintores españoles en París. Bien, entonces hay un libro encontrado de pura casualidad, Biblioteca de Rescate, lo dice muy bien, de 2001, La Bohemia Española en París a fines del siglo pasado. Pues cuando vi el título, pues se me hizo la boca agua. En realidad, pues es memorias de un escritor de poco interés, publicado por un tal Lapulla, y en realidad, pues solo habla de un escritor
controvertido, Sawa, con W, que forma parte de esos escritores un poco malditos de la fines del siglo, y autores de novelas un poco eróticas, como también otro coetáneo suyo, Eduardo Zamacois. ¿Sí? Entonces eran traducidos en francés. Recuerdo que Zamacois, yo oí hablar de esto, pero nada en manos de un chico. Entonces Eduardo Zamacois, que era cubano, y bueno, tuvo un éxito increíble con esas novelas eróticas. Bueno, entonces lo interesante, el prefacio, que en realidad pues se mezclan los españoles, que no se trata de exilio o autoexilio, pero nada dramático, que buscan el éxito, la fama en París, no en Madrid, ni siquiera en Barcelona, encontrando en París algunas condiciones favorables para su talento. Cerca de Montparnasse, ojo que Montparnasse es la segunda época desde el punto de vista historia del arte. Es Modigliani, y entonces son los años 20, después de la Gran Guerra. Bien. Pero Montparnasse también competía hasta cierto punto con Montmartre al norte, como barrio elegido por los artistas, evidentemente por los españoles. Cerca de la estación Montparnasse, estación de ferrocarril, hay una calle que se llama la calle Delambre. Delambre era un astrónomo, un geógrafo que formó parte de varias expediciones científicas, etcétera, etcétera. Delambre, D-E-L-A-M-B-R-E. ¿Y cómo transformaron la calle los españoles? Calle del hambre. Calle del hambre. Eso, claro, es todo un periodo de miseria, de bohemia, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que en esa calle del hambre hay un hotel donde vivió André Breton. Algo fascinante. Salvo esto, pues una calle bastante triste. En fin, bueno, entonces esa bohemia es interesante porque realmente sí que España vive al compás, por decirlo así, de una capital europea como París, y se mezclan con los artistas franceses. Bohemia, porque en realidad era el modo de vida o el modo de vivir totalmente opuesto al modo burgués. La bohème se opone, incluso el texto famoso de La vie de Bohème, la vida de Bohemia, la novela famosa que explica claro, Puccini, la Bohemia. Entonces, todo lo contrario de la vida burguesa. Se trata, para esos artistas, de despatarrar al burgués, épater le bourgeois, despatarrar al burgués. Y si recordamos a Unamuno, dejar tu mulato al hortera. Dejar tu mulato al hortera. Pero eso es de Unamuno, nada más. Bien. Entonces, antes de esa vida del último tercio del siglo XIX, hay que remontarnos hasta los primeros, Federico de Madrazo, los hermanos Madrazo, que tienen su calle cerca del Círculo de Bellas Artes, fueron muy, muy importantes, y el cuñado de Federico de Madrazo fue cuñado de Eugenio de Ochoa, que vamos a ver más abajo, que es un personaje de segunda fila, pero muy importante. Bueno, entonces,
los hermanos Madrazo y la creación en España de esa revista. Bueno, pues pasemos al quinto apartado, Eugenio de Ochoa, y ya estará estudiado. Formación en París, funda en 1835 en Madrid con los hermanos Madrazo, Federico y Pedro, la revista El Artista, pues menos de 2 años, pero fundamental para la difusión del romanticismo en España, El Artista, cuyo título está imitado del francés L'Artiste. Otra vez en París, en 1837 hasta el 41, participa en la colección de autores españoles del editor Baudry, un francés, que después de morir, pues toma la sucesión, primer traductor de Hoffmann en España, que no es poco. Bien, entonces, volvamos a nuestra nómina decimonónica. Ramón Martí Alsina, bueno, poco conocido, pero, en fin, por lo menos 2 lienzos famosos, París Jour de Neige y Boulevard de Clichy. Ahora bien, el primer cuadro ha desaparecido en 1936, no me pregunten por qué. Martín Rico, sí que Martín Rico es un nombre muy importante, porque en realidad crea la primera expresión del paisaje en España. Coetáneo, evidentemente, y muy amigo de Berruete, y entonces sí que notamos la doble tradición. Martín Rico en realidad descubre el paisaje en Francia por medio de la escuela de Barbizon, ese pequeño pueblo a 80 kilómetros de París, a orilla de la forêt de Fontainebleau, muy famoso, lugar muy famoso, y entonces pues descubre a los pintores de la escuela de Barbizon. Y la tradición, entre comillas, interna o nacional, con Aureliano de Berruete, pero a Aureliano de Berruete, discípulo de Carlos de Haes, el flamenco, pues en realidad ha vivido parte de su vida fuera de España, con numerosísimos viajes y una producción que solo se explica por las estancias en Francia. París, Biarritz, antes del periodo de Sorolla, que también va a vivir en Biarritz, Vichy, bueno, el balneario famoso, Bretaña y los Alpes y Suiza. Bien. Entonces, Martín Rico, primer paisajista, neologismo interesante, español, pero su encuentro, su amistad con Mariano Fortuny explica que en realidad va a dejar Francia, va a vivir en Venecia, donde vive Mariano Fortuny, y está un poco perdido para el arte y sobre todo el paisaje. Bien, entonces, para, digamos, relacionar este problema de la pintura con un aspecto literario, me he valido del libro de María del Carmen Pena, que es realmente muy interesante, pequeño libro, Pintura de paisaje e ideología, la generación del 98, y explica, lo que no es un descubrimiento suyo, pero lo explica muy bien, cómo a partir de mediados del siglo XIX va poco a poco apareciendo el tema del paisaje en la pintura y también después en la generación del 98. No olvidemos que el primer Unamuno aboga por abrir las ventanas, o sea, gesto simbólico que España se abra a las influencias extranjeras. Y a los 10 años después, pues, España cierra España. Bien, pero en torno al clasicismo termina con esa apuesta a lo positivo del aire extranjero
de parte del joven socialista Unamuno, lo que era entonces. Darío de Regoyos, otro nombre famoso, e íntimamente ligado a la literatura por medio del poeta belga Émile Verhaeren, no es francés, es belga. Ese famoso libro, famoso por el título España Negra, justo en 1899, con un prólogo de Pío Baroja, que no es un detalle. Recordemos que el joven Pío Baroja empieza su carrera de novelista con Camino de Perfección, que no tiene nada que ver con Santa Teresa, evidentemente, tiene que ver con el Greco, y en realidad uno de los primeros descubridores del Greco fue Pío Baroja, y esa novela, por medio del personaje de Osorio, esa deambulación por Toledo con su amigo de siempre, Azorino. Ambos que visitan Toledo y descubren unos años antes del famoso de nuestro Barrés, que se ufana de ser el descubridor del Greco. Los descubridores fueron realmente 1902, porque Camino de Perfección está publicado en 1902 y es la fecha realmente del nacimiento de la fama del Greco en España. La segunda vida, por decirlo así. Bien, Zuloaga, pues ahora sí que es el nombre, uno de los más conocidos, y una vida bastante larga, afortunadamente. Un epistolario conocido, editado, con Auguste Rodin, era muy amigo de Auguste Rodin, y eso es una complicidad muy interesante. Ahora bien, el bueno de Zuloaga intentó atraer a Rodin a España con motivo de un viaje turístico, lo hizo Rodin y volvió totalmente aborrecido por España, por era demostrando a Rodin nada de España, nada de España. Bien, buen francés, paisaje, nada, la cocina, nada. Entonces sí que he mencionado esa reciente nuestra exposición en Mafre en otoño de 2017, muy interesante, un catálogo precioso. Zuloaga en Le Paris de la Belle Époque, o El Paris de la Belle Époque. Fue una de esas exposiciones muy interesantes. Y entonces, con motivo de los lienzos de Zuloaga, sale un texto bastante famoso de Ortega y Gasset, podemos decir el todavía joven Ortega y Gasset, la estética de Enano Gregorio el Botero, ese famoso cuadro que remite a la España negra, ese cuerpo de enano con el odre enorme, entonces, y el fondo muy parecido a los fondos del Greco. Entonces escogí un trozo de un artículo famosísimo de Ortega y Gasset. Se ha dicho sencillamente, Ortega y Gasset se apodera de Zuloaga para expresar su ideología, que es nada sino Europa, la europeización de España. Y entonces, pues claro que va a utilizar Zuloaga de manera muy hábil. No puede decir Zuloaga es un pintor de brocha gorda, no, talento. Pero representa una España que no me gusta. Y empieza escribiendo, porque es un texto muy interesante, que cuando uno entra en una sala de exposición con los cuadros de Zuloaga, sopla el viento africano. ¡Ah! Ahí está. Era África contra Europa. Zuloaga es el africano.
Y el papel de África después en la mente de Unamuno, que apuesta a África en vez de Europa. Eso también hay que recordarlo. Bueno, entonces, este texto es precioso porque en realidad es un dechado de hipocresía elegante e inteligente. Hipocresía inteligente e elegante. El enano Gregorio el Botero sería una curiosidad antropológica, un fenómeno de feria, si su fisonomía concreta individual de humano bicharraco no fuera enriquecida y explicada por la idea general, por la síntesis derramada en el crudo paisaje que le rodea. Eso, interesante, sí, el paisaje que desempeña un papel muy importante. Gregorio el Botero es un símbolo. Sí lo veo, ya sé, porque es una demostración y vamos a verlo en qué consiste esa demostración. Es un símbolo, si se quiere, un mito español. Y en esto consiste la fuerza de Zuloaga, en ser un creador de mitos. Veamos cómo. Sabido es que Zuloaga se ha declarado enemigo de la doctrina europeizadora que en formas y tonos diferentes defendemos algunos. Primero, porque... por tanto, es Zuloaga nuestro enemigo. Bueno, nada bien declarado. Mas ahora no se trata de discutir doctrinas. Ante la obra de arte, las discrepancias teóricas sobre historia y política deben enmudecer. Bueno, entonces, que deje la pluma y pasamos a otra cosa. Sin embargo, la doctrina europeísta ha tenido, aparte su acierto o su error, una utilidad indiscutible, la de que se ponga en su fórmula extrema el problema de España. Bueno, entonces, cuando el bueno de Pedro Laín Entralgo sale 40 años después, España como problema, ustedes tienen aquí la expresión, o sea, no ha inventado nada. Bueno, el estudio de Laín Entralgo sobre la generación del 98 tiene cosas muy interesantes, pero me parece bastante, en fin. Bueno, el problema de España ya planteado. ¿Y cuál es el problema de España? Pues veámoslo. Unos y otros convienen en lo siguiente: es la española una raza, uy, esto huele un poco, es una raza que se ha negado a realizar en sí misma aquella serie de transformaciones sociales, morales e intelectuales que llamamos edad moderna. Pues si Ortega y Gasset fuera francés, hubiera dicho: los españoles no pueden, no saben, la palabra clave, no saben. La civilización ha avanzado, ha construido nuevas formas de vida, ha impuesto nuevas condiciones a la existencia, demanda nuevas virtudes y repele como vicios y flaquezas y miserias algunas que antaño lo fueron. Los pueblos que se han sometido a ese cambio del medio histórico han renunciado a perseverar en su ser. O sea, España ha perseverado en su ser. Han aceptado las reformas de su carácter y las reformas de su carácter, o sea, cambio de psicología. No se trata de cambiar los sombreros y las capas. Bien, bueno. A la cultura moderna. China o Marruecos han resistido también. Vaya las muestras que saca Ortega y Gasset. Pero la cultura moderna es genuinamente la cultura europea y España es la única raza europea que ha resistido a Europa. Este es su gesto, su genialidad, su condición, su sino. Una ansia indomable de permanecer, de no cambiar, de perpetuarse en idéntica sustancia. Durante siglos, solo nuestro pueblo no ha querido ser otro de lo que es, no ha deseado ser como otro. De manera que este pobre enano, pues, desempeña el papel de un símbolo de la España que no cambia.
Entonces, todo esto negativo bajo la pluma de Ortega y Gasset, transcurren algunos años y todo lo negativo pasará a ser positivo. Bien. Bueno, entonces pasemos a otra cosa más agradables y más, en fin. Ramón Casas, el maestro del modernismo, es catalán, vive en Montmartre, ha conocido Le Chat Noir y, claro, la creación a raíz de Le Chat Noir, el Gats, de Barcelona, la famosa cervecería de Barcelona. Ramón Casas, muy conocido por sus dibujos al carbón, que es un invento increíble, o sea, mezcla de caricatura y de foto en blanco y negro, y Ramón Casas, inventor de una obra de arte, si vale la palabra, ¿cuál es? La etiqueta del anís del mono. Bueno, y hubo una exposición en Mafre en abril-junio de 2001. Pues Mafre es un sitio encantador. Entonces, otros catalanes en París, bueno, Isidoro Nonel, Santiago Rossinyol, amigo de Pablo Picasso, Javier Rosé, Joaquín Suñer, Hermenegildo Anglada Caramasa y el joven malagueño Picasso, nacido en Málaga, pero todos sus amigos eran los catalanes de París. Ahora bien, la impronta de Barcelona en la obra de Picasso se revela con las señoritas de Avignon, que no remite a Avignon en Francia, sino al Carrer de Avignon, un carrer un poco caliente, un poco movido, una calle movida. Las prostitutas y las demoiselles de Avignon en realidad son las prostitutas del barrio de Barcelona. Bien. Y por fin Joaquín Sorolla, pero me parece que es, bueno, el ejemplo más interesante de equilibrio entre lo español, levantino, valenciano, la luz de Levante, y una influencia extranjera, y las relaciones que tuvo Sorolla con Estados Unidos, con esas pinturas de encargo en la Hispanic Society, todas esas pinturas que en realidad pues le costaron mucho trabajo a Sorolla, porque viajó por toda España con algunos bocetos y después para expresar todas las variedades de las provincias, de las comarcas españolas. No es la obra más interesante de Sorolla. El primer Sorolla realista, esa famosa pintura, y dirán que cuesta caro el pescado. Entonces sí que es interesante, pero Sorolla es el juego de la luz, la mezcla de la luz con la falda blanca de la mujer, el cuadro maternidad, la mujer, solo se ve el rostro sumido en las sábanas blancas. Es un cuadro encantador. Y el juego de la luz con las faldas de la mujer, eso sí que es el logro y la originalidad de Sorolla, o la ventana por la que entra el sol, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando deja las playas de Levante, pues estuvo Sorolla en Biarritz, y hay cuadros de las playas de Biarritz. Bien. Y entonces terminamos rápidamente. Ya hemos visto
otra vez algunas monografías para, digamos, sacar algunas cosas interesantes a modo, digamos, general. Pues Eugenio de Ochoa ejemplifica el papel desempeñado por una revista y por una cultura medio francesa, medio española, porque, bueno, hay que añadir, después de traductor de Hoffmann, un trabajo ingente, o sea, el catálogo de los manuscritos españoles en la Biblioteca Real de Francia, porque en aquel entonces era y entonces fue un trabajo erudito magnífico y muy útil, o sea, levantar este catálogo de los manuscritos españoles. Bien. Me hizo gracia mencionar a Juan Valera, porque en realidad Juan Valera, no sé, bueno, si tuviéramos tiempo, ¿qué representa Valera para ustedes? Claro, un novelista, pero Valera pues gastó media vida suya al extranjero como diplomático. Y la cosa interesante es que su primera novela, que no es la más famosa, Pepita Jiménez, la escribió a los 50 años. 50 años. O sea, tiene una relación muy diletante con la escritura. Y muy original, porque odia el realismo en el sentido más terco, más elemental de la palabra. Casi podemos decir que aboga por l'art pour l'art, el arte para el arte, la famosa escuela francesa opuesta al realismo, y estas novelas andaluzas, entre comillas, pues son productos, por decirlo a expresiones, de un espíritu cosmopolita total. Y he mencionado, porque bueno, había espacio, una vida bastante movida de Valera. Los amoríos de Valera pues forman otra novela, y entonces pues me parece interesante un poco para terminar, un buen amigo de Valera era Menéndez Pelayo, totalmente, El agua y el fuego. Menéndez Pelayo subido en sus libros y Valera elegante en los salones, etcétera, etcétera. Y hay una carta de Valera a Menéndez Pelayo, evidentemente no voy a encontrarla, estoy harto de tierras extrañas, o sea, fuera de España, de diplomaquerías, de soledad, lejos de familia y amigos, y hasta de anacrónicos amoríos, anacrónicos por el desajuste de la edad, tan fuera de razón, muy lúcido, y tan desatinadamente venidos. Entonces alude evidentemente, bueno, el desenlace fue el suicidio de una mujer, cuando era diplomático en Estados Unidos. De manera que, y claro que habría que rastrear el epistolario de Valera, porque, claro, salvo por ejemplo lo que menciono, que alude a Brasil, donde estuvo un par de años, en una novela, una de las últimas novelas suyas, pero las cartas desde Rusia y también, sencillamente, las cartas más conocidas de Valera, pues representa un espíritu totalmente alejado, bueno, totalmente un poco exagerado, pero muy alejado y muy a menudo alejado de las contingencias políticas del momento, sobre todo por la elegancia de su actitud, o sea, no incurrir en esos problemas de baja política, etcétera, etcétera.
Es un artista, Valera, es más que todo un artista de la prosa. Y terminamos, porque, en fin, me parece un buen final, París bombardeado, cuando Azorín, en el 18, corresponsal del periódico de ABC, si no me equivoco, ya en este momento estaba, porque tuvo varios, y entonces pues corresponsal de guerra, y ustedes tienen dos facetas, dos aspectos de la estancia de Azorín en París. La primera, muy amena, la impresión que me produjo el cañón de 100, no, pero me parece que hay otra página antes, si no me equivoco. ¿Dónde está la página 9? Claro. Bueno, eso es el Azorín que está ante el espejismo de París. Claro que es francófilo, no como su amigo Pío Baroja, poco, en fin, simpatizante del buen Kaiser, bien, pero en esas líneas se revela el espejismo de París, esa vida fácil, este embrujo, no es el embrujo de Sevilla, el embrujo de París. Me veo en París sentado en la terraza de un café. He pedido la consabida botellita de Vittel, ¿sí? Porque Azorín solo bebe agua, eso explica que haya muerto en 90 y pico. Pero realmente pasarse la vida con botellita de Vittel. Y hay páginas enteras sobre el agua de Madrid. ¿No? El agua de Madrid no, para Azorín es un asco. Y recuerda el agua de París, que realmente es... Estoy en los bulevares. Ahí está. Pasan, van, vienen por el centro. Es un cuadro, ¿no? Es un cuadro decimonónico. Camiones, ómnibus. Las aceras están llenas de transeúntes. Son las 4 de la tarde. Acaba de salir Le Temps, uno de los periódicos más famosos. Yo he comprado en las librerías 2 o 3 volúmenes, el único pecado de Azorín, comprar libros en los, como dice, libreros fluviales. Libreros fluviales son los libreros que están a orillas del Sena. Fluviales. Increíble. Que he colocado en el suelo, al pie del velador, nada de ladrones. No tengo ninguna preocupación, no me sucede nada. Para mí el espectáculo supremo es el de la calle. Y hay una cosa que no resisto mencionarla. Este Azorín de 1918 es el prototipo de otro escritor que ha conocido muy bien a Azorín y que ha traducido a Azorín al catalán, Josep Pla. Josep Pla, pero claro, hay una diferencia abismal. Pla está en la calle fumándose el puro y con un coñac, o algo así. Pero realmente los dos modos de vivir son exactamente lo mismo, y sobre todo la prosa. Y hay algunas frases, claro, muy sobrias, de Pla en el cuaderno gris, evidentemente, el famoso cuaderno gris, traducción de Dionisio Briduejo, se ha dicho de paso, traducción del cuaderno gris, donde se expresa cierta admiración de Pla para con Azorín. No tengo ninguna preocupación, no me sucede nada. Para mí el espectáculo supremo es en la calle. Encerrado entre 4 paredes, no puedo estar más allá de una hora. Soy un hombre callejero. Eso es realmente el Pla clavado. Será el Pla clavado. Con las manos en los bolsillos, la boina del payés y
atento a cualquier detalle callejero. Bien, entonces pues no vamos a seguir porque hay una cosa más interesante y más de actualidad para Azorín, los bombardeos, los últimos bombardeos de París. Y habla de los buscadores. ¿Quiénes son los buscadores? Parecen practicar un rito sagrado y hermético. Eso es interesante. Es el Azorín de siempre la estrategia de presentar una descripción totalmente ajeno el escritor al contexto. Y entonces vamos a descubrir que en realidad cuál es ese rito sagrado y hermético. He ido, otra fórmula muy azorinesca, no me fui, español me fui, he ido, un poco afrancesado, al sitio donde ha caído uno de los proyectiles. Era en el jardín de las Tullerías, de Tuileries, cerca de la puerta que tiene en la Plaza de la Concordia. Casi todos los proyectiles, bueno, miren ustedes que está en el corazón de París, está en el corazón de París. Casi todos los proyectiles caen en esta zona del centro de París, en el sitio donde ha caído el proyectil. ¿A qué me refiero? Había un hoyo como de 8 metros de diámetro y de bastante profundidad. 2 o 3 niños estaban dentro removiendo la tierra con unos palitroques y buscando algo. Buscaban fragmentos del proyectil. Cerca de allí, otros transeúntes iban también rebuscando y escudriñando. Los demás presenciábamos en silencio la escena. Palabra interesante. Y era curioso el espectáculo de todos estos ciudadanos, grandes y chicos, atentos, cuidadosos, ensimismados en la operación de buscar un pedacito de acero. Diríase que estaban practicando un rito hermético y sagrado, y como siempre, el estribillo en azorín. La frase que abre es también la frase que cierra. Miren ustedes en Castilla, el libro más conocido, y esa musicalidad que estriba en la repetición de una frase estribillo. Y bueno, pues otra cosa, pero no. Los alemanes han comenzado una nueva ofensiva, nada más que un detalle, el cañón de los 120 kilómetros, o sea que el cañón alemán está a 120 kilómetros de París y hace un hueco de 8 metros de diámetro. 120 kilómetros. Era algo espantoso, espantoso. Recuerdo mi abuela que el cañón de los alemanes, de los prusianos, era algo terrible, terrible. Y llega la toma de Château-Thierry, o sea, Château-Thierry, si uno conoce la geografía francesa, Château-Thierry, la ciudad de La Fontaine, del fabulista Château-Thierry, que está a unos 100 kilómetros de París. Entonces, en 1918, después de la carnicería de Verdun, a ver si los alemanes no iban a invadir París. Fue algo tremendo, tremendo. Bien, y entonces, bueno, y al final ya están para siempre todos libres de ella. Divino París, divina Francia, en mi corazón está la luz suave de su cielo, el sutil razonar de tus filósofos y la sonrisa maravillosa de tus mujeres. Bueno, veremos la vez próxima a Azorín, pero ya exiliado, autoexiliado en París durante 3 años, con Pío Baroja, con Menéndez Pidal, con Gregorio Marañón, y son algunos exiliados españoles, pero hay otros más. Pero eso es un guiño a la cuarta conferencia, porque menos de 20 años después vendrá Azorín y claro que nota la diferencia, porque un detalle, y con eso termino, Azorín ha analizado muy bien el papel, la entrada en la guerra, un poco tardía, de los americanos, y sin duda que fue fundamental.
sin los americanos, pues no sé lo que hubiera sido de nuestra victoria. Y entonces ha visitado los campamentos americanos. Y hay un texto, un pequeño texto muy poco conocido de Azorín, Los Americanos, donde está analizando el papel de los jóvenes soldados que en realidad representa la suerte para los aliados, porque Azorín era un aliadófilo, y se oponía a germanófilo. Bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia, su indulgencia, y vean ustedes que en realidad era imposible aludir y mencionar a los exiliados republicanos con esto.